Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta conferencia de prensa sobre el más reciente informe anual de la CEPAL, el panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2014. El informe es presentado hoy por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, junto con Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto, y Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional e Integración. Una gran bienvenida a todos los periodistas que nos acompañan aquí en Santiago, así como todos aquellos que nos siguen en directo por Internet. Sin más, vamos adelante con la presentación. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera, en primer lugar, decirles que este panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2014 contó con la participación, por supuesto, la coordinación de la División de Comercio Internacional, y aquí nos acompañan los integrantes de la misma, Osvaldo, Keiji, Nano y Sebastián, que son realmente los pilares de este informe, pero también tuvimos mucho apoyo de las oficinas de México, de Puerto España y del ILPES. En este informe ustedes verán que incluimos un capítulo sobre el Caribe, que es muy importante para entender un poco qué está pasando en esa subregión. Este documento hoy en realidad se enfoca a un tema muy interesante, yo creo, y espero que les resulte a ustedes también, que es cómo podemos avanzar en la integración comercial en América Latina y el Caribe con un enfoque novedoso. Es decir, vemos que la situación mundial está en un periodo muy difícil, que el comercio quizás ha sido uno de los canales de transmisión más fuertes en relación a esta desaceleración mundial, y por lo tanto en este informe lo que pretendemos es presentar una visión, yo pienso, novedosa de cómo podemos apuntalar la integración regional a partir de aumentar la participación de los bienes y servicios, productos, etcétera, de nuestra propia región en cadenas de valor tanto regionales como globales. Entonces, ese es el enfoque, y como siempre, este informe va a tener 5 secciones en donde vamos a darles a ustedes una visión de cómo está la situación comercial a nivel internacional, cómo está impactando esta situación internacional a la región, y posteriormente queremos analizar, bueno, cómo se está comportando el comercio intrarregional hoy día en América Latina y el Caribe, qué está pasando, y cómo el comercio interno también es bastante procíclico hoy por hoy, y por lo tanto también cae, es decir, a medida que se desaceleran las economías, también el comercio intrarregional ha caído, pero cómo podemos cambiar esta situación a partir de políticas activas. Entonces, identificamos ese aspecto de cómo participa hoy la región en cadenas de valor, tanto globales como regionales, y la otra sección que vamos a abordar es cómo podemos realmente fortalecer la integración productiva de la región, y por último, bueno, lógicamente, como siempre lo hacemos, cuáles son algunas medidas de política que podemos sugerir. Entonces, bueno, el escenario internacional, sin duda, es esta coyuntura que está atravesando el mundo, es una explicación muy clara de por qué se frena el comercio también a nivel de nuestra región. Y nosotros vemos que la coyuntura internacional nos ofrece, claro que aquí estamos utilizando algunos datos, y obviamente, como ustedes saben, hoy por hoy la proyección de datos se ha convertido a la orden del día, ¿verdad? Porque lo que califica la situación hoy desde nuestro punto de vista es la incertidumbre. Tanto así que yo creo que nunca habíamos tenido tantas revisiones del crecimiento como las hemos tenido este año. La verdad, incluso el Fondo Monetario acaba de salir con nuevas cifras, el Banco Mundial, y nosotros mismos estamos en ese mismo proceso. Así es de que hoy por hoy lo que podemos decir es que este es el comportamiento del PIB. Lógicamente en América Latina nosotros ya estamos presentando una pequeña revisión, pero aquí lo más interesante es cómo está el tema de las exportaciones. Miren ustedes cómo realmente las exportaciones entre 2003 y 2007, ¿verdad?,
que esa es la barra amarilla, tuvieron un cierto comportamiento. Miren ustedes el caso de China, cómo ha disminuido las exportaciones en China en forma realmente muy tajante. El PIB también de China se ha contraído, ¿verdad? Como hemos visto a 7 puntos y tantos, y vemos que en general vemos una situación compleja. Quizás la única parte del mundo que se recupera es Estados Unidos, un poco la zona euro, ¿verdad? Y esto es una noticia muy importante, la de Estados Unidos, sobre todo para Centroamérica y México. Pero el mundo, obviamente aquí estamos nosotros diciendo que el mundo crece 3.3%, y hay otras cifras del fondo que hablan de 2.6. La diferencia es cómo se mide. El 3.3 es el PPP y la ponderación de China es muy alta, y ese es el que estamos usando aquí. El 2.6 es a precios del mercado. En realidad, por eso ustedes verán aquí que en el crecimiento del mundo nosotros decimos 3.3, pero también se puede decir 2.6 a precios del mercado. Creo que es importante decir que los países en vías de desarrollo, ¿verdad?, siguen una tendencia importante en su, obviamente, la verdad es que es inferior a la del 2013, ¿verdad? Y ese es un poco el gran tema que preocupa. China por un lado y por supuesto América Latina, miren ustedes, también tiene una serie de problemas. Y esto también se refleja en las exportaciones. Quizás el tema más interesante es que en la poscrisis realmente tanto el Producto Mundial como el comercio crecen menos que en el periodo precrisis, ¿no? Aquí tenemos nosotros, este es el 2001, 2007, 2011, 2014, miren ustedes la correlación es bastante menor en el periodo actual, ¿verdad? Vemos que las exportaciones mundiales más o menos están en 2.5 y el Producto Interno, el PIB, 2.2, y miren ustedes en el caso de 2001-2007 esta correlación era mucho mayor. La verdad es que esto se explica en gran medida por la Unión Europea, porque la Unión Europea pesa en el PIB 19.1% y las importaciones de la Unión Europea pesan 31%. Entonces es un enorme peso el que da la Unión Europea. Comparado con Estados Unidos, que también más o menos pesa 19.5% en el PIB mundial, pero sus importaciones solamente representan el 12%. Entonces fíjense ustedes que realmente que se desacelere la Unión Europea tiene un peso mucho mayor a una desaceleración, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en realidad esto se expresa, el menor dinamismo del comercio mundial afecta, por cierto, tanto a las exportaciones de bienes como a los de servicios, ¿no? Prácticamente aquí estamos hablando de la mitad, ¿verdad? En este periodo 2000-2008, comparado este periodo con 2010-2013, miren ustedes que realmente hay una disminución prácticamente de la mitad. En bienes es un poco mayor, pero esto miren ustedes aquí que se explica con mayor claridad. En los productos primarios caen casi 2/3 en estos dos periodos, 2/3, o sea, más del 70%. En tanto que las manufacturas basadas en recursos naturales o de tecnología media o de alta tecnología, bueno, estamos hablando de una caída más o menos de la mitad, pero lo más fuerte, productos primarios. Y eso es lo que explica en gran medida lo que nos está pasando en aquellos países exportadores de materias primas, sobre todo en Sudamérica. Eso es quizás el tema más relevante de ese gráfico. Aquí vemos el comportamiento histórico de los precios y como ustedes podrán observar, nosotros tenemos pues yo diría una cierta volatilidad en algunos precios y la verdad es que, por ejemplo, en el tema energético, ¿verdad? Hubo algún temor en algún momento dado que los hidrocarburos pudieran tener alguna caída, la verdad es que se han estancado. Los alimentos, por otro lado, podrían tener algunos pequeños aumentos. Nosotros vemos aquí el comportamiento de, sobre todo, energía y alimentos, que son los que se mantienen posiblemente un poco más arriba del resto.
Los que sí definitivamente tienen un mayor impacto es el tema de los minerales y los metales, ¿verdad? Hay algunas excepciones, como podría ser el estaño, el níquel, pero en general los minerales también han caído en sus precios y eso también explica lo que está pasando en América Latina en gran medida. Ahora, aquí también podemos observar que las exportaciones de los países avanzados no consiguen dinamizarse. Miren ustedes que a partir del 2011, ¿verdad?, los países avanzados siguen estancados en lo que se refiere al índice del volumen de exportaciones de bienes. En cambio, los países en desarrollo, con sus altas y bajas, pero sí siguen bastante dinámicos y miren ustedes que es precisamente esto lo que está, en cierta forma, afectando realmente el momento actual. Ahora, la desaceleración de los países desarrollados pues está afectando también el dinamismo de las exportaciones del sur. Esto por lógicas razones está sucediendo. Pero si ustedes ven, aquí hay dos informaciones importantes. Por un lado es comparar lo que pasó en el 2000 con el 2013 y quizás lo más relevante es cómo las exportaciones norte-norte, ¿verdad? En realidad se van de 51% a prácticamente, a ver, aquí tengo, 34%, ¿verdad? Entonces, esto quizás es el factor más importante. Y el crecimiento del sur-sur de 14 a 28, ¿verdad? El norte-sur de 16 a 18, el sur-norte de 19 a 20. Pero quizá lo más relevante es cómo el norte-norte pierde fuerza y el sur-sur toma fuerza. Ahora, cuando nosotros miramos ya a detalle lo que ha ido pasando año con año, pues ahí vemos las cosas también con bastante preocupación, porque a pesar de que el sur-sur es muy relevante, miren ustedes cómo también tiene disminuciones importantes entre el 2012 y el 2013, o entre el 2011, que fue un año relativamente bueno, digamos, o el 2010, y vemos que de todas maneras, en todos los casos, hay una desaceleración comercial. Pero es el peso lo que creo que en estos gráficos queremos mostrar. Y aquí, digamos, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Y esto, América Latina y el Caribe, que completa 3 años de estancamiento exportador. Preocupante, miren ustedes cómo era el comportamiento en el 2011, 23.5 en realidad, en volumen, en precio. Claro, como les decía, los precios han cambiado y esto también ha modificado este comportamiento, pero miren ustedes en 2012, 2013, que fue negativo, y ahora 2014, en donde solo vamos a tener una muy leve crecimiento de 0.8. Entonces, realmente sí estamos hablando de una, si pudiéramos llamar de una preocupante meseta aquí de estancamiento exportador. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿será esto un estancamiento temporal, coyuntural, o será más tendencial? Y ahí le voy a pasar la palabra a mi colega Osvaldo Rosales. No exactamente para contestar esa pregunta, pero casi. Si quieres, parto por eso. Exacto. Bien, yo creo que la respuesta a esa pregunta, que es de varios millones de dólares, estaba implícita en una de las láminas que tú misma presentaste, y es que en la medida en que la Unión Europea siga con crecimientos entre 0 y menos que 1, será muy difícil que el comercio internacional retome niveles más elevados. Ya veíamos que la propensión a importar de Europa es mucho más fuerte que en Estados Unidos y que en China, y por lo tanto un punto de crecimiento en Europa pega mucho más que un punto de crecimiento de China o de Estados Unidos en las importaciones mundiales. Desde ese punto de vista, mientras siga primando el enfoque conservador en la política macroeconómica europea, será muy difícil, en mi opinión, que el comercio logre repuntar. Máxime considerando que la Unión Europea es el principal mercado de destino de las exportaciones chinas. Y por lo tanto, si Europa no se reactiva, China va a exportar menos, y al exportar menos va a demandar menos materias primas que importa desde África, desde América Latina. Ahora bien, esta lámina nos muestra, ¿no es cierto?, de manera, yo diría, dramática, una síntesis de lo que es el sector exportador latinoamericano. Una tremenda volatilidad, una tremenda erraticidad que hace muy difícil la posibilidad de planificar
a mediano plazo. Es muy difícil, ¿no es cierto?, que exportadores no tradicionales puedan proyectar sus flujos de ingresos sobre la base de esa erraticidad en las exportaciones, que reflejan fundamentalmente la estructura exportadora sesgada hacia productos básicos, fundamentalmente en el caso de América del Sur. Y ahí veremos exactamente cómo este impacto en la región refleja las diferencias de estructura exportadora. Por una parte, ya veíamos en láminas previas que a nivel del comercio agregado por sectores es el comercio de productos básicos lo que cae con mayor intensidad y por lo tanto los países de la región más vinculados a ese tipo de exportación, América del Sur, es la que ve caer con mayor fuerza su valor exportado. Esto se ve agravado además porque al menos durante el primer semestre 3 economías grandes de la región, Argentina, Brasil y Venezuela, están en recesión y eso, ¿no es cierto?, afecta bastante el comercio intrarregional. Allí tenemos en esta lámina que en el caso de México y Centroamérica, que los hemos sumado para efecto del gráfico, es la subzona con mayor dinamismo exportador y eso tiene la explicación, ¿no es cierto?, de que la estructura exportadora de México y Centroamérica está más orientada a manufactura y al mismo tiempo más orientada al mercado norteamericano, que es el factor de dinamismo que uno encuentra en las economías industrializadas hoy en día. Para el promedio de la región, el crecimiento en volumen es poco más de 1%, 1.2%. Los precios caen 0.4% y eso da un 0.8%, que es el valor promedio para el conjunto de la región. La caída mayor, como se mira en el gráfico, es en América del Sur y particularmente en Mercosur. Y eso tiene que ver con caídas importantes en precios, cobre, hierro, oro, zinc y también del petróleo. Si uno pudiera excluir del cálculo lo que acontece con Argentina y Brasil, el comercio, las exportaciones globales de la región, que serían 2.7, que todavía sigue siendo inferior a la media mundial. Es decir, sigue presente la tesis de un comercio intrarregional bastante débil. Este pobre desempeño del comercio regional se explica fundamentalmente, como decíamos, por la caída del comercio intrarregional y, en segundo lugar, por el menor comercio con la Unión Europea. La lámina allí muestra cómo las exportaciones intrarregionales caen casi 5%, las exportaciones dirigidas a Europa caen 0,7%, es decir, casi no varían, y el resto, Asia, Estados Unidos y China, muestran crecimientos positivos. Pero el grueso de la explicación tiene que ver con una contracción del comercio intrarregional. Como el comercio intrarregional es aproximadamente 20% del total, eso explica una caída de 1 punto en las exportaciones de la región. Y como el valor total es una caída de 0,8, bueno, un valor de 0,8, estamos hablando de que el factor básico es la caída del comercio intrarregional. Ahí tenemos un desafío importante en materia de política pública porque las láminas que vienen ponen mucho énfasis en el rol de motor que pueda tener el comercio intrarregional vis a vis un norte desacelerado. Por lo tanto, aquí hay un desafío mayor, ya que las cifras nos muestran que el comercio regional es marcadamente procíclico. Cuando el comercio con el resto de la región se desacelera, el comercio intrarregional se desacelera aún más. Por lo tanto, hay mucho que hacer en materia de políticas. El dinamismo de Estados Unidos a partir del segundo trimestre está explicando un incremento importante en las exportaciones de México y de Centroamérica, pero también de algunos países sudamericanos. Nuestra estimación indica que las exportaciones de México a Estados Unidos, que serían 6%, las de Ecuador, Costa Rica 5%, pero las de Brasil, que serían 9%, las de Uruguay 14% y las de Bolivia un incremento notable, más de 60%. A nivel sectorial, las exportaciones agrícolas serán las más dinámicas. Aquí opera un efecto estacionalidad en lo que hace a frutas, vegetales, granos, lácteos y productos cárnicos, bananos también, entre otros. Y también es posible que el efecto de la depreciación de varias monedas de la región gatille en esa dirección, así como es posible esperar que el
el boicot ruso a los productos agrícolas europeos pueda generar alguna ventana de oportunidades para que al menos en el resto del año parte de algunas exportaciones de este rubro puedan dirigirse al mercado ruso. Las exportaciones de productos manufactureros crecerán marginalmente, poco menos de 2%, y claro, dada la menor actividad económica en la región, eso afecta al comercio interregional, que sabemos es bastante intensivo en manufacturas. Minería y petróleo son los sectores más afectados. Ya veíamos la evolución de precios en este rubro, y eso es lo que explica, por ejemplo, que Chile y Perú muestren caídas importantes en este ámbito. Caso del cobre en el de Chile y de otros minerales, además del cobre, en el de Perú, como oro, plomo, hierro, plata refinada, entre otros. Allí presentamos lo que es nuestra proyección del comercio en valor para los países de la región, tanto a nivel de exportaciones como exportaciones. Encabeza el ranking en esta ocasión Paraguay, y ahí los productos más dinámicos son carne, residuos de alimentos y fundamentalmente dirigidos al Asia. En el caso de Uruguay, que están en segundo lugar con una expansión cercana al 14%, de nuevo carnes, cereales, cueros, pieles, lácteos y también dirigidos al Asia. Los envíos estarían aumentando alrededor de un 27% en esa dirección, y a Estados Unidos también, en un 14%. En tercer lugar, Ecuador, y allí son las exportaciones de camarón, cacao y petróleo las fundamentales, y la orientación es el mercado norteamericano. Ahora, empalmando con la lámina del promedio de la región y la volatilidad de los últimos 3 años, ya veíamos que hay 3 años de crecimiento bastante mediocre en las exportaciones, y el escenario que viene indica por lo menos un fortalecimiento del dólar, y en el ámbito financiero una expectativa de incremento de tasas de interés en Estados Unidos en el segundo semestre del próximo año. Por lo tanto, tanto por el lado comercial como por el financiero, hay presiones que aparecerán agravadas en materia del déficit en cuenta corriente. Ahora bien, eso tiene un lado positivo, y es que la amenaza de enfermedad holandesa parece alejarse. Y por lo tanto, lo que estamos enfrentando más bien es un proceso de depreciación de nuestras monedas, lo cual, y eso lo retomaremos en las últimas láminas, habla de la relevancia de mantener una coordinación mucho más estrecha entre la política macroeconómica y la política comercial y la industrial, de manera que esa devaluación, cuidando la inflación, se transforme en una devaluación efectiva. Porque todo indica que con la economía mundial y la situación existente, las perspectivas de crecimiento para economías de la región en los próximos años estarán bastante ligadas a lo que sea inversión, particularmente en transables y en exportables. De manera que, en este caso, cuidar que la política antiinflacionaria tenga éxito permitiría, ¿no es cierto?, que estas presiones a la devaluación se transformen en una señal efectiva, una devaluación efectiva, estimulando bienes transables. El punto siguiente que examinamos en el documento es el fenómeno conocido de la tendencia a que la producción mundial se estructure en torno a cadenas globales de valor o cadenas globales regionales de suministro. Y chequeamos o intentamos chequear allí en ese capítulo cuál es la presencia relativa de la región en alguna de estas cadenas, y nos concentramos en varios estudios de casos recientes, varios de ellos realizados por CEPAL, para examinar la presencia en cadenas regionales o globales. Y siempre con un apellido, con un sesgo, examinando cuál es la posibilidad de que esta participación en cadenas de valor tenga un sesgo inclusivo, es decir, que tenga un criterio mucho más amigable con las pymes, que al mismo tiempo el comercio intrarregional sea un motor más determinante del propio crecimiento regional, por lo tanto que genere mayor valor agregado, y eso tiene que ver justamente con la gestación de cadenas productivas, con la gestación del eslabonamiento y de núcleos tecnológicos regionales. Cuando examinamos este tema, lo hacemos bajo la óptica que allí mencionaba, comercio inclusivo,
ahí hay una portada de un libro que sacamos hace un par de años y que acabamos de traducir y presentar en inglés en la reciente Junta de Comercio y Desarrollo en UNCTAD en Ginebra. Y ahí los énfasis son los siguientes. Nos interesa un comercio inclusivo, es decir, un comercio que junto con estimular el crecimiento de la productividad, se preocupa, acompañado de otras políticas, de reducir la heterogeneidad estructural, es decir, la diferencia de productividad entre tamaños de empresa, que vía empleo y salario favorece el bienestar de las mayorías y reduce la desigualdad. La principal conclusión del libro, y bajo esa óptica examinamos estas cadenas, es que los potenciales efectos positivos del comercio internacional dependen crucialmente de la calidad de las políticas complementarias y de la forma en que éstas convergen. En ausencia de estas políticas de acompañamiento, el efecto del comercio puede ser neutro o incluso negativo. No estamos, por lo tanto, postulando que las cadenas de valor que examinamos todas tienen per se un efecto positivo en términos de reducir la desigualdad y estimular la presencia de pymes. Detectamos, sí, fortaleza, debilidad y, por lo tanto, espacios donde la política pública puede colaborar para que efectivamente la cadena tenga esa orientación. Los beneficios que examinamos en esas experiencias son básicamente lo que allí están indicados: escalamiento, participación de pymes y acceso a financiamiento. Y desde ese punto de vista, el rasgo positivo de la participación en esta cadena, escalando en la cadena, es permitir acceder a nichos de mayor valor agregado, facilitando el acceso a bienes intermedios o tecnologías de calidad superior y, por lo tanto, también generando empleos de mejor productividad con mejores salarios. En el mismo sentido, el segundo rasgo que nos preocupa es evaluar la presencia de pymes en esas cadenas, por las posibilidades que esto le permite a las pymes de ampliar el mercado al que acceden, por la transferencia tecnológica a la que pueden acceder y por el impacto favorable sobre empleo, no solo en cantidad, sino también en calidad y salario. La tercera dimensión es la del acceso al financiamiento. Todo esto, por importante que sea, hay que financiarlo y, por lo tanto, las vías que allí se examinan en los casos que reseñamos tienen que ver con financiamiento otorgado a través de empresas grandes dentro de la cadena o acceso a bancos que se ve favorecido justamente por la presencia de las pymes en este tipo de cadenas de valor. Rápidamente, un ejemplo de innovación y escalamiento. Allí se examinó el ejemplo de la cadena de fibras sintéticas ropa deportiva en El Salvador. Ojo que este sector representa alrededor del 25% del valor agregado industrial de este país y más de la mitad del empleo de la industria salvadoreña. Por lo tanto, es tremendamente determinante. Y allí la cadena de valor reflejada, que se ve muy bonita, pero no estoy seguro que los que están más atrás vean todos los detalles. Allí nos muestra básicamente, ¿no es cierto?, la estructura de la producción en términos de hilados, de tejidos y de confección y de los insumos que se requieren para cada una de estas fases y el tipo de insumos transversales que es necesario que interactúen de manera eficaz para que la producción vaya avanzando en ese escalamiento. Esta cadena exporta hilados y tejidos a los demás países de Centroamérica y a Estados Unidos, y ropa a Estados Unidos. Y en este examen se determinó que, dada la competencia de las empresas asiáticas en este rubro, ya no solo China, sino también Vietnam, sino Tailandia, Bangladesh, es urgente desarrollar un programa de innovación que permita a las empresas de El Salvador, de este ámbito, competir con productos diferenciados de mayor calidad y de mayor valor agregado. Esto hoy día es más posible que hace 4 o 5 años, justamente porque en el caso de China los salarios mínimos han ido creciendo de manera bastante notable en esos últimos 5 o 7 años. Por lo tanto, se ha establecido un espacio para que las cadenas de valor centroamericanas en este ámbito puedan competir con mayor grado de éxito en el mercado norteamericano particularmente. Y en ese ámbito de escalamiento se propuso la creación de un centro de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito textil y de la confección que facilite la fabricación de productos nuevos. Y eso requiere también, esa fue una conclusión del trabajo, mejorar el perfil educativo de los técnicos a partir de modificaciones en los contenidos de los cursos que se dictan en los centros de formación. Y finalmente, trabajar en la marca país, diferenciando productos y con énfasis en calidad, rapidez en la entrega y rápida adecuación a las modas estacionales, lo cual genera una ventaja comparativa respecto de las importaciones provenientes de Asia. Este es un trabajo que se realizó en nuestra oficina de CEPAL en México.
El segundo ejemplo es de participación de pymes en el caso agrícola, la cadena del cacao aromático fino en Ecuador. Esta es una industria bien relevante en Ecuador, dado que Ecuador es el mayor productor y exportador mundial de cacao aromático, responsabilizándose por el 60% del volumen comercializado mundialmente. Además, el 90% de la producción de este cacao viene de 100.000 pequeños y medianos productores. Y lo que la investigación mostró es que hay una larga cadena de hasta 10 intermediarios que hace, ¿no es cierto?, que los beneficios se terminen diluyendo y que al productor directo le llegue una fracción bastante exigua. Esto se agrava, ¿no es cierto?, con la baja productividad relativa de estos predios en la medida en que no tienen condiciones de financiamiento o de acceso a mayores precios unitarios por sus productos. Y en este contexto se implementó un proyecto que buscaba reforzar los vínculos comerciales entre agricultores y compradores de este producto. Y allí están, ¿no es cierto?, algunos de los resultados, muestran cómo los ingresos por hectárea de las agrupaciones participantes crecieron de manera bastante significativa, pero también los ingresos por otro tipo de cultivos en las mismas fincas participantes. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que se reforzaron los encadenamientos productivos, mejoró la tecnología, se estandarizaron los procesos productivos y se establecieron acuerdos de cooperación público-privado que dieron los resultados que aquí están mencionados. El tercer y último ejemplo en este capítulo es el de acceso a financiamiento, y ahí tomamos el caso de una empresa procesadora argentina, La Serenísima, que tiene 5.000 empleados. Esta exporta productos lácteos a más de 20 países del mundo, en distintos continentes. Y esta empresa generó en el año 2009 una asociación de garantía de préstamos que provee garantías comerciales y financieras y de asistencia técnica, administrativa y financiera a los proveedores. Es decir, un caso de relacionamiento bien interesante, donde el vínculo con esta empresa permite acceder a los servicios que ya mencionaba. Esta asociación ya tiene 1.046 participantes. El número de garantías creció, como allí se indica, de 743 a 1.345, y también los montos en millones de dólares muestran un crecimiento bien significativo en el crecimiento de estas garantías. La conclusión, de nuevo, es que esta asociatividad, este vínculo entre la gran empresa y sus proveedores de menor tamaño, por la vía del financiamiento, ha permitido también un salto en productividad en la medida en que hay asistencia técnica, garantías comerciales financieras que permiten el upgrading de esos sectores. Y finalmente, y les aseguro que esta lámina tuvimos que simplificarla varias veces, lo que examinamos fue el sector textil y de confecciones del Perú. En realidad examinamos también otros, pero acá vamos a tomar solo el caso del Perú. Que nos parece un enfoque metodológico novedoso. Ahí jugamos, ¿no es cierto?, con las matrices insumo-producto y los datos de comercio, y eso nos permite detectar los vínculos productivos entre países de la región en determinadas cadenas productivas, o sea, bien a nivel de sectores. Textil y confecciones del Perú es relevante porque este es el mayor exportador de estos productos en la comunidad andina y representa casi el 70%, ¿no es cierto? Aquí tenemos los proveedores de insumos textiles para la industria de textil y confecciones del Perú, y esto nos dice que los insumos vienen básicamente de área asiática y resto del mundo, es decir, el aporte de la propia comunidad andina en tanto insumos para la industria textil andina peruana es exiguo, 4%. Aquí tenemos la participación de Perú dentro del total de las exportaciones textiles y confecciones andinas, cercana al 70%, y aquí tenemos el destino de las exportaciones de productos textiles y confecciones, que muestra que van orientadas básicamente a la propia región, a América Latina y el Caribe. El análisis de la composición de las exportaciones de productos textiles y confecciones muestra que alrededor de 86% de estas exportaciones, es decir, aquí está abajo, corresponde a productos de uso final, lo cual muestra de partida escasos vínculos internacionales hacia adelante de esta industria en el caso del Perú. El 56% se vende en el mercado latinoamericano y otro 34% de Estados Unidos y Canadá. Y allí, ¿no es cierto?, los colores definen el tipo de producción final, que son básicamente camisas y camisetas para hombres, y en el caso de ropa de mujeres, pantalones, trajes, vestidos, camisas y blusas, con una participación de alrededor del 15%.
En el texto, en el documento hay mucha mayor explicación para que le interese el sector, el textil, la confección, etc. Por lo tanto, concluyendo en este capítulo, ¿cómo mejorar el aporte de las cadenas de valor al comercio inclusivo? Bueno, escalar en las cadenas de valor supone, ¿no es cierto?, mejorar la capacidad de innovación en procesos y en productos. Es necesario fortalecer la asociatividad dentro de los eslabones y entre estos eslabones, y en particular la asociatividad de las pymes para ser parte de este proceso. Y sin duda, ir preparando al capital humano para tareas más complejas. Hay, por lo tanto, aquí una tarea crucial para la política pública de manera de ayornar las políticas de capacitación a las necesidades específicas que tengan estos encadenamientos que se quiera promover. En segundo lugar, para reforzar una mayor presencia de las pymes, aquí es fundamental, nos parece, el apoyo de las grandes empresas, por una parte, su disponibilidad a que las pymes participen como proveedores directos o indirectos de bienes o servicios en estas cadenas, y para que la política pública pueda, ¿no es cierto?, reforzar las capacidades técnicas profesionales de las pymes, de sus trabajadores, para que sean eficaces eslabones de esa cadena. Y, por cierto, desarrollar vínculos de colaboración a nivel horizontal y vertical. El financiamiento es sin ninguna duda fundamental y más allá de lo que pueda hacer la política pública, también lo detectó el caso del Acto Argentino, es posible que empresas privadas puedan proveer fondos de garantía que permitan facilitar el acceso de las pymes a esta dimensión de desarrollo productivo. Y, por cierto, incentivos públicos adecuados y apoyo en la coordinación entre pymes, bancos y grandes empresas puede dar frutos en esta dirección. Nos parece que explorar estas cadenas de valor regionales, y seguiremos haciendo en la división, tiene un potencial importante porque es posible detectar el potencial de carácter inclusivo que esto tiene. Estos son algunos de los temas del abanico posible que podrían fortalecer el vínculo entre las políticas industriales y la integración productiva regional. Insisto, no estamos hablando de que las cadenas existentes o los esbozos de cadena existentes ya estén cumpliendo con estas características. Sí, creemos que es posible que mejore la convergencia en actores públicos y privados de manera de avanzar en cadenas de valor subregionales con esta dimensión inclusiva, con políticas industriales modernas, de economía abierta, en diálogo con las translatinas, y en ese caso el espacio de lo posible crecería significativamente, y eso es lo que se explica en las láminas que vienen. Bueno, muchas cosas han sido dichas ya, pero en realidad lo que nosotros queremos es como brindar yo diría, un enfoque novedoso de por qué hay que voltear nuevamente la mirada al mercado regional. Y lo queremos hacer con la evidencia empírica con la que contamos en CEPAL, pero con este enfoque realmente de que puede haber un aporte muy importante a la integración regional si es que los países realmente toman en serio el tema de la diversificación productiva y las políticas industriales. Ese es en realidad el meollo. Y realmente sí hemos visto que los países han adoptado en sus agendas nacionales de desarrollo este tipo de políticas y por lo tanto, pues eso es una buena noticia. Y por lo tanto creemos que lo que queremos nosotros promover es justamente esta idea de que el mercado regional puede convertirse en una opción muy importante, más importante que ahora en el futuro que viene, que es un futuro mucho más incierto, mucho más difícil. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo, miren ustedes la cantidad de productos, ¿verdad?, que en realidad es el número medio de productos exportados a destinos seleccionados. Entonces, aquí vemos qué productos está exportando América del Sur hacia América del Sur, hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea, hacia China, ¿no? Número de productos, no quiere decir, por ejemplo, en América del Sur ya China es el principal socio exportador, pero no por el número de productos, sino en realidad porque el producto que vale mucho es, por ejemplo, los minerales o los recursos naturales, pero en términos de diversificación de productos, la verdad que el mercado más interesante para América del Sur es América del Sur mismo. Para América Central, pues es la propia América Central. Y para el Caribe,
Bueno, en el Caribe tenemos una situación interesante porque el Caribe también, igual que México, es una subregión muy dependiente de Estados Unidos. Entonces, muchos de sus productos están atados o a Estados Unidos o a Canadá, que son sus dos mercados principales. Pero no cabe duda que estas dos subregiones, América del Sur y América Central, en términos de estrategia, de cuántos productos pueden lograr instalar o colocar, pues sí se puede ver que es interesante su mercado interno. En México, incluso México, cuyo mercado principal es Estados Unidos, aún así el número de productos que exporta a América del Sur es bastante alto. Y esto es muy interesante. Bueno, aquí se puede ver que México en realidad, perdón, América Latina en su conjunto, México hacia América Latina, México hacia Estados Unidos, México hacia la Unión Europea, México hacia China. Entonces, el número de productos, en realidad, México sí es importante el mercado sudamericano. Este es un gráfico muy interesante en donde nosotros vemos que el 75% de las propias exportaciones de manufacturas de este grupo de países, o sea, más del 60%, de este grupo, desde aquí, desde Chile para arriba, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Guatemala, Ecuador y Paraguay y Uruguay, el 75% de sus propias exportaciones de manufacturas se van a la propia región. Y esto es muy decidor. Ahora, si dejamos, o sea, si hacemos el promedio de la región sin México, estamos hablando de casi el 60%, 59% de sus propias exportaciones de manufacturas se van hacia la propia región. Si metemos a México, ahí ya tenemos otro escenario, porque ahí es el 23%, porque México solamente exporta hacia la región el 7%. El resto lo exporta prácticamente Estados Unidos, el 80% o más del 80%. Y también hablamos de los caribeños y algunos centroamericanos. Entonces, este 59% sin México y algunos países del Caribe, por cierto, nos reduce a 23%. Entonces, ¿cuál es la temática aquí que nosotros quisiéramos, en cierta forma, validar y presentar con fuerza a los gobiernos de la región? Miren ustedes el comercio intrarregional, la participación de las exportaciones intragrupales, vamos a ver. Solo, miren América Latina no logra expandir su capacidad de exportación intrarregional más allá del 19.2%, más allá del 19%. No crece más allá. Si sacamos a México, como lo vimos hace rato, su capacidad intrarregional de América Latina y el Caribe es 27%. Ya aumenta por lo menos 8 puntos. Pero si lo comparamos con otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea, es casi 60%, o sea, 60% de las exportaciones de la Unión Europea se van a la Unión Europea. 49, casi 50% de las exportaciones digamos, de América del Norte se van a América del Norte. Y lo mismo pasa con el tema de ASEAN, que ellos realmente tienen una estrategia muy interesante intrarregional. Entonces, el 50%. Nosotros estamos muy por debajo y tenemos un gran potencial si lo quisiéramos realmente expandir y deberíamos. En ASEAN, y esto es un poco los componentes o las partes, los componentes, los bienes intermedios, y aquí vemos cómo ASEAN más 5, o sea, los 11 países de ASEAN más los 5 grandes, pues realmente tienen un porcentaje de 34 de participación interna. El TLC de América del Norte, el 19, la Unión Europea, el 17, y nosotros nos quedamos con un 10% tan solo. Ahí tenemos espacio para mejorar. También en este documento, y creo que eso es una cosa muy novedosa de este Panizal, hacemos un análisis del Caribe. ¿Y por qué nos interesa el Caribe? Bueno, además de que al Caribe también le interesa mucho, porque ellos, si bien son economías muy abiertas el Caribe, pero no basta la apertura comercial. Y eso es también lo que demuestra este documento. Por más que los países se abran comercialmente, como sucede con la Alianza del Pacífico, son cuatro países muy abiertos entre sí, pero no es suficiente. Es decir, porque el comercio intrarregional de la Alianza del Pacífico no logra pasar del 4%. Entonces, no basta la apertura. Lo que es importante es qué otros mecanismos se pueden poner en práctica. Y en el caso del Caribe, además de que, bueno, entre ellos obviamente hay ya algunas cadenas de valor que se van agregando. Claro, nosotros aquí definimos
digamos, el comercio intraindustrial, como cuando dos países en realidad se exportan recíprocamente productos pertenecientes a una misma industria, digamos, ¿no? Eso es lo que estamos considerando. Es bastante exigua la capacidad intrarregional del Caribe, pero no cabe duda que entre ellos hay mucho mayor, por lo menos hay un intercambio que alcanzaría casi el 15%. Entonces, eso es una cifra bastante interesante. O sea, dentro del comercio intrarregional, el Caribe entre sí logra comerciar el 15%. Y por otra parte, América Central o el mercado centroamericano también es bastante más activo, tiene un comercio interregional del 24%. El Mercosur, que creo que tenía, Keiji, tú ahí me mandaste una 14% el Mercosur. Entonces, Mercosur, Caribe, Centroamérica, pues tienen una tendencia, una institucionalidad que se ha ido armando con el tiempo para poder propiciar estas cadenas de valor. La verdad, y como demostramos en todo el estudio, ¿por qué pensamos que es clave? Primero, porque el comercio en cadenas de valor es sensible a los costos derivados de la distancia. Entonces, la proximidad, nosotros no hemos explotado suficientemente este factor proximidad. Y les voy a contar una anécdota bien interesante que me contó ayer el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Me dijo que los consumidores en Alemania ya están pidiendo que el producto diga no solamente de dónde viene, sino cuántos kilómetros recorrió ese producto para llegar a Alemania. Miren este tema, los consumidores europeos sobre todo van a empezar a poner un etiquetado de kilómetros recorridos de productos, que esto tiene que ver con la huella ambiental, con la huella climática, que este año va a empezar a negociar en serio, ¿verdad? Llevamos varios años en que no mucho, pero este año se inicia una negociación mucho más profunda en donde la proximidad, los costos de transporte van a pesar. Y creo que nuestra región tiene que aprovechar esa ventaja, por un lado, y por otro también hacer énfasis en la importancia de invertir en la infraestructura, porque de nada nos sirve tener esa potencialidad si no tenemos caminos, carreteras, mecanismos de conexión. Y también porque tiene una gran densidad manufacturera, lo que yo les mostraba, o sea, sin México la densidad es de 59%. Y con algunos países de Sudamérica 75%, o sea, tenemos una gran potencialidad para poder avanzar en esta densidad manufacturera. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que uno de los socios que podríamos llamar a esta estrategia son a las traslatinas. Y me refiero básicamente sobre todo a aquellas traslatinas industriales, ¿verdad? Quizás no tanto a las traslatinas de consumo, ¿verdad? No son las tiendas de retail, quizás las que nos van a ayudar más, pero sí, sin duda, las industrias del acero o las industrias de la telefonía, porque tienen involucrado infraestructura de banda ancha, o son también las industrias eléctricas o energéticas, las que pueden realmente venir a la mesa y conversar, las de bienes y servicios. Yo acabo de estar en un foro de Forbes en México, donde estaban, bueno, realmente las empresas más importantes, al menos había ahí las 25 traslatinas más importantes, estaban participando, y este enfoque, yo les hablé de este enfoque y realmente les interesó mucho, porque las traslatinas lo que buscan primero son a sus socios de al lado, y entonces para ellos hablar de comercio intrarregional, de que hubiera políticas activas en los gobiernos que apuntalen su negocio, pues es algo que les interesa mucho y creo que para los gobiernos también resultaría favorable encadenarlos con proveedores locales. Entonces, la verdad que para aprovechar esto, pues se requiere en sí una mayor conversación entre políticas industriales y políticas comerciales, que eso es lo que nosotros proponemos. También estamos muy conscientes de que la apertura comercial pone límites. Por ejemplo, los acuerdos de la OMC o los TLCs pues han puesto límites, ¿no? También, por ejemplo, a los componentes, contenido local, a la propiedad intelectual, a los subsidios a la exportación. Pero también analizamos en el documento los márgenes de maniobra que todavía tenemos y que hay que preservar, por cierto. O sea, nuestra sugerencia es preservemos márgenes de maniobra, mientras más podamos mejor, sobre todo a la luz de los TPPs y del TPIP y de todos estos grandes acuerdos que se están dando fuera de la OMC, por cierto. Entonces,
nosotros pensamos que hay todavía espacio, preferencias en las compras públicas a las pymes, apoyo a bienes y servicios verdes, esto seguro viene con mucha fuerza, la atracción selectiva de la inversión extranjera directa, el apoyo a clústeres, desarrollo de proveedores, formación de capital humano, certificación de competencias y de calidad. Y fíjense que hicimos un relevo, o sea, aquí presentamos a ustedes cuáles son los países que han implementado o que han propuesto ya planes estratégicos de política industrial y cómo se está asociando esto a la política comercial. Prácticamente hay un gran vínculo, por ejemplo, entre el Plan Estratégico de Argentina, que salió en el 2011, en el Plan Mayor de Brasil, Chile, que tiene ahora su agenda de productividad en el 2014, la de transformación productiva de Colombia, que ha sido en gran medida un gran impulsor de la diversificación en Colombia, de la matriz productiva en Ecuador, ahí nosotros estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de Ecuador, vieron ustedes la cadena del cacao, por ejemplo, la diversificación productiva de Perú, Chile y Perú son los que lanzan este año, Costa Rica también, El Salvador, Guatemala y México, que tiene su programa de democratización de la productividad. ¿Y cuáles son esas iniciativas? Y fíjense que es interesante, porque hoy el BID, en un ratito más, va a presentar su documento, ¿no? Y en el documento del BID dice, ¿cómo dice? No a la industrialización, sí a la diversificación productiva. Nosotros no entendemos muy bien por qué hacen esa diferencia, porque para nosotros políticas industriales es muy importante, tienen que ser tomadas con mucha fuerza por las políticas públicas y por supuesto orientadas a la diversificación. Y lo que todos estos planes están buscando es salir de la dependencia de las materias primas, tener un papel más activo de las instituciones y del Estado, la selectividad, efectivamente, quizás ahí es donde está nuestra diferencia, o sea, concentrarnos en algunas industrias y sectores que pudieran ser más exitosos, énfasis en la internacionalización de las cadenas de valor, obviamente el interés básico es el empleo y el crecimiento, reducir la heterogeneidad productiva, o sea, tampoco esta región puede seguir solamente dependiendo de grandes empresas que tienen mucho mercado, muy exportadoras y una gran masa de pequeñas y medianas que no están conectadas con el mundo, entonces, o con el propio país. Las alianzas público-privadas, un desarrollo territorial armónico y, por cierto, esta dimensión ambiental que creo que va a venir con mucha fuerza. De hecho, les cuento que en Nueva York hace 2 semanas se aprobó un fondo de capitalización de $75,000 millones para poder, para la compra de bonos soberanos y cuasi soberanos, que le llaman bonos verdes soberanos, bonos verdes cuasi soberanos. Y ahora que va a venir un poco de sequía en materia financiera, estos fondos en realidad yo diría de crédito a los países van a ser muy interesantes para nuestra región en particular. Entonces esto se aprobó ahora y están metidos el Banco Mundial, el BID, el Bank of America, o sea, hay la banca internacional muy metida en estas nuevas formas de financiamiento internacional. Y claro, hay diferencias importantes, que hay algunos que privilegian el apoyo a sectores con potencial probado, otros que buscan sectores nuevos, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, en México un ejemplo para mí muy interesante es la industria aeroespacial, que no era un sector probado y que sin embargo resultó muy positivo. O bien que se busca sustituir importaciones, otras privilegian la promoción de exportaciones. También hay algunos que le dan un mayor rol al sector privado, otros menos, más al sector público. Algunas fijan metas cuantitativas de exportación, de producción de empleo, pero todas yo creo están enfocadas a cadenas de valor, ya sea en algunos casos privilegiando las verticales y en otro caso algunos segmentos específicos. Entonces, nuestros mensajes son, ¿cómo mejoramos la inserción internacional? Bueno, creemos que América Latina tiene un espacio importante, si logramos elevar conocimiento en las exportaciones, o sea, no es automático, tampoco es de que esto va a suceder de la noche a la mañana si no pasa nada, no, tiene que haber mayor conocimiento en las exportaciones, mejor presencia de las empresas en las cadenas de valor, mayor participación de las pymes en estas cadenas, como ya lo dijo Osvaldo, reducir la huella de carbono y el agua, ese es otro tema. ¿Cuánta agua? Ese es otro tema que me contó esta
o sea, que se ve en Europa una tendencia. Los productos van a decir cuántos kilómetros recorrió y cuánta agua se utilizó. O sea, por cada taza de café, nosotros habíamos calculado, se utilizan alrededor de 5 tazas de agua para producir una taza de café. Habíamos hecho esa relación, ¿no? Pero ahora ya los consumidores quieren saber cuánta agua se utilizó en esto que estoy yo consumiendo. Y la eficiencia energética, que esa es una tarea muy importante para nuestra región, sin lugar a dudas. Creo que la transición en la política comercial es irnos de la apertura a la promoción de exportaciones y de esta a la internacionalización y presencia en cadenas de valor, pero con políticas muy activas. ¿Por qué activas? Porque a veces se lo dejamos a las empresas que lo hagan y en realidad se requiere que se apuntalen con políticas de Estado para ir también, porque además el comercio está cambiando de bienes finales a bienes intermedios y nuestra región no ha hecho ese tránsito suficientemente. Vieron ustedes que solo es el 10% lo que nuestra región participa en bienes intermedios. Y el vínculo entre bienes y servicios e inversiones, ¿verdad? Creo yo, por ejemplo, que si nuestra región requiere productos farmacéuticos, por decir algo, bueno, se pueden hacer inversiones europeas en Sudamérica, por decir un ejemplo, pero con presencia industrial, no que sean solamente importaciones de los productos, sino que realmente se venga a invertir en nuestra región en alianzas, invertir para exportar en todo caso. Y por cierto, obviamente informática, comunicación y otros servicios, que eso es lo que está apuntalando fuertemente, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Y creemos fuertemente en la coordinación de políticas de la macro, industrial y comercial, de una óptica exclusivamente nacional a una regional y subregional. La óptica clásica de vamos a apuntalar la infraestructura, no sé qué, a nivel nacional sin irnos a lo regional. Y avanzar realmente en o superar la guerra de incentivos, que nos parece muy delicado, sobre todo en la inversión extranjera directa y también en las exportaciones y los componentes plurinacionales de políticas industriales. El diálogo con las traslatinas, como ya lo dije, nos parece vital. Entonces, en resumen, nosotros creemos que en este informe nosotros les estamos brindando, uno, cómo se está, en cierta forma, desacelerando el comercio a nivel internacional, también a nivel de la región. Nuestra región, las exportaciones realmente decrecen a 0.8%. También estamos observando cómo se comporta nuestras exportaciones en relación al mundo y también en relación a la región, que también caen. O sea, uno de los componentes más importantes de la caída del comercio intrarregional fue realmente la propia caída, por ejemplo, en Argentina y Brasil, de poder exportar hacia la propia región, y también, digamos, cómo México, Centroamérica serán las más dinámicas, creciendo un 4.9%, y gracias al repunte de Estados Unidos, y sin duda que una de las tareas pendientes de América Latina es el comercio intrarregional, y no solo eso, sino que la integración como un camino esencial para diversificar la estructura productiva y la estructura exportadora. Y por cierto, una visión novedosa de CARICOM, de cómo se puede vincular a nosotros, a América Latina, mucho más. Así es que muchas gracias y quedamos a la orden para sus preguntas. Muchas gracias, señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Vamos rápidamente a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Primero aquí en Santiago de Chile vamos a tomar unas 3 preguntas consecutivas, si les parece. Su nombre y el medio al que representan, por favor, al formular la pregunta. Empezamos aquí, seguimos allá y la tercera para allá. Gracias. Gracias, Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China. La pregunta mía no está en el contenido del informe, sí, la respuesta, pero sí es muy importante, porque lo pueden hacer muchos ciudadanos de la América Latina. ¿En qué medida esta desaceleración que se evidencia en el informe van a afectar los planes sociales, los proyectos que se están desarrollando en muchos países para apoyar a la gente más pobre? Gracias.
Soy Marcel Garcés de Notimex. Quisiera yo saber, esta formulación de política hecha por CEPAL requiere de alguna manera como condición acuerdos de integración en América Latina y el Caribe. El CEPAL está proponiendo intensificar los acuerdos de integración regional. Me refiero a unir modelos económicos de política económica, por ejemplo, de los países de la Alianza del Pacífico, de los países de Mercosur y las otras agrupaciones regionales o subregionales. Ruth Bradley, Oxford Analytica. Tengo dos preguntas. Una que es muy puntual y que tiene que ver con las exportaciones de los alimentos, las exportaciones regionales y el aumento. ¿A qué se debe eso? Yo me imagino que es un efecto volumen más que precio. ¿Y es principalmente la demanda en Asia o hay otros factores? Y la segunda pregunta se refiere al punto de Osvaldo sobre la coordinación de la política macroeconómica y comercial y para hacer que la devaluación sea efectiva. Si podría expandir eso un poco. Gracias. Bueno, la primera pregunta, la de Xinhua. Nosotros obviamente estamos mirando con alerta, digamos, qué pasa con los programas sociales en la región. Hasta ahora, hemos visto que, por ejemplo, el programa de transferencias condicionadas sigue ahí, sigue vigente, sigue aumentando incluso. Por ejemplo, en México se acaba de relanzar con un nombre nuevo que se llama Prospera, y que nuestras cifras nos dicen que estos programas seguramente no van a disminuir, porque fíjate el costo-beneficio que tienen. Tienen un costo de 0.4% del PIB, beneficiando a 127 millones de personas que representan el 20% de la población mundial. Con todas las críticas que puedan tener los programas de transferencia condicionada a la pobreza extrema, esto es lo que le cuestan a los países y no es tanto. 0.4% del PIB, 127 millones de personas que representan el 20%. Ahora, esta región ha hecho esfuerzos muy grandes para apuntalar su gasto público en un 18% más o menos, y ahora lo que va a ser importante evaluar, y nosotros lo vamos a tener listo para diciembre, por cierto, finales de noviembre, en el panorama social vamos a hacer un análisis del gasto público, porque lo que sí hemos visto es que quizás va a cambiar la composición del gasto público, pero no el porcentaje. O sea, el gasto público social muy probablemente se va a seguir manteniendo. Es probable que haya cambios hacia adentro del gasto público, por ejemplo, para apuntalar más educación, ¿verdad? O gasto público en salud. O sea, esa correlación interna de los sectores es la que puede variar. Pero esa información específica la tendremos en noviembre. Sí tenemos preocupación, sin duda, porque lógicamente el déficit fiscal en algunos casos y la verdad que hay menor espacio para los países poder, digamos, seguir con una estrategia de gasto. Pero yo creo que en América Latina se está viendo con mucho cuidado el no caer en programas de ajuste como fue en Europa, sino realmente, por ejemplo, hay países que están utilizando la inversión pública de manera muy activa, ¿verdad? México, Chile, Colombia, Ecuador, que están utilizando la dimensión de inversión pública como una forma de contraponerse, pues es una medida contracíclica, de hecho, ante esta crisis. Entonces, en ese sentido, lo interesante va a ser cuál va a ser la composición de esa inversión, a qué sectores se va a ir, cómo se va a gastar. La segunda pregunta de la Alianza del Pacífico, Mercosur, a reserva de que yo quisiera que Osvaldo, por supuesto, participe, y la de Oxford Analytica, solamente avanzo dos ideas. Una es el diálogo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Es una solicitud que ha hecho Chile y que me parece muy relevante. Muy relevante, y de hecho en noviembre, el 24 de noviembre, se va a dar una primera ocasión de diálogo entre Mercosur y Alianza del Pacífico. Y justamente nosotros en CEPAL hemos sido invitados a
a otorgar nuestros puntos de vista. Para ello, en el punto, estamos lógicamente trabajando en estos temas y una de las cosas que estamos haciendo es justamente analizando la matriz insumo-producto de los 4 países de la Alianza del Pacífico y la matriz insumo-producto de los países del Mercosur, porque para ver exactamente cuáles son las conexiones, justamente con esta mirada que tenemos nosotros de la integración, desde la perspectiva de la integración productiva, pues lo interesante es ver qué está produciendo cada bloque y qué posibilidades de interconexión existen en la realidad. Por cierto que estamos hablando de 2 bloques que tienen una estrategia diferente en términos de apertura, en términos de aranceles, etcétera. Pero lo que sí vale la pena entender es cómo pueden vincularse sus bienes y servicios y cómo pueden interactuar entre sí. Eso es lo que va a pasar acá a finales de noviembre y seguramente ahí tendremos una información más detallada, pero igual la división que está trabajando en estos temas es justamente la de Osvaldo Rosales y también México, nuestra oficina en México también está colaborando en este sentido. La coordinación macro y la comercial, a reserva de que Osvaldo pueda agregar un poco más. Esta es una tendencia a la depreciación monetaria, o sea, de nuestras monedas, y dado que se está retirando la expansión monetaria de Estados Unidos. Entonces, lógicamente, muchas de las monedas de la región van hacia una depreciación. Ahora, ¿cómo aprovechar esto? Bueno, el sector exportador es el que tiene que aprovechar este momento. ¿Por qué? Porque en la etapa de apreciación monetaria, que duró varios años, los que ganaron fueron realmente los sectores importadores, ¿verdad? Ahora, ese balance entre importación y exportación es el que tenemos que también tener cierta precaución, porque por un lado es verdad que la exportación se ve beneficiada por la depreciación, pero también requieren bienes importados muchas veces para sus propias exportaciones. Entonces, ahí hay un balance delicado. Yo creo que los países están tomando medidas importantes, apuntalando que el tipo de cambio, en algunos casos, tienen reservas internacionales importantes o tomando algún otro tipo de medidas, pero yo creo que a lo que se refiere justamente es a cómo aprovechar ese buen momento que las empresas exportadoras pueden tener ante esta situación. Osvaldo. Gracias. Sí, referente a la pregunta de Ruth, efectivamente en el caso de alimentos lo que explica ciertamente no es el precio, es el volumen. Y en segundo lugar el hecho de que en varios países de la subregión, en América del Sur, se ha dado una creciente orientación de ese tipo de comercio hacia la región asiática. Y no solo a China, que es un punto interesante. También India y otras economías asiáticas, por lo tanto, eso ha generado un incremento importante del tamaño de mercado. De hecho, si uno mira las cifras, en el caso de Brasil, los pocos números positivos en materia de exportaciones tienen que ver con soja, café y carne bovina. En el caso de Argentina, nuevamente, la soja es la que salva el conjunto. Y ya mencionaba que en los casos de Paraguay y Uruguay tenemos lácteos, tenemos carnes, y en el caso de Ecuador tenemos bananos. Es decir, hay una dimensión muy importante que explica por qué el resultado exportador es mejor del que podría haber sido, siendo que el promedio no es para nada alentador. Y en lo referente a la pregunta de Marcel de Notimex, el punto es el siguiente: cuando uno mira la economía global y trata de ir más allá de los 6 meses, aprecia, ¿no es cierto?, lo que en CEPAL hemos llamado cambios tectónicos, que tienen que ver con la intensidad del cambio tecnológico. Les recomiendo, a propósito de la separata del último The Economist, que señala que una gran diferencia de la dinámica de esta ola tecnológica es que, a diferencia de las anteriores, esta será mucho más concentradora en términos de ingresos y de oportunidades. Las otras olas tecnológicas, más temprano que tarde, terminaron difundiéndose al resto de la sociedad vía incremento en productividad. Pero esta vez, la exigencia de calidad, de capacitación, de conocimiento para acceder a las nuevas tecnologías es tal que quien lo logra, digamos, ¿no es cierto?, tiene un plus, una diferencial de ingresos sustantiva
Y quien queda afuera, la verdad, va a quedar dependiendo básicamente de la ayuda estatal. Por lo tanto, hay una tremenda brecha de oportunidades que hace que este sea un tremendo tema. Tiene que ver lo mismo el cambio en el mapa geográfico, la reducción de China, etcétera, las cadenas de valor, todo lo cual, si se examina desde una óptica prospectiva, conduce pero claramente a la conclusión de que ningún país de la región por sí solo está en condiciones de abordar estos desafíos. Ese es un argumento adicional para la integración regional. Se sigue de allí, como consultaba Marcel, la necesidad de formular nuevos esquemas de acuerdos de comercio, integración, cooperación, o reformar los existentes, es una tarea pendiente, pero no ese es el tema en donde estamos hoy día poniendo el énfasis. Estamos detectando esa realidad y estamos examinando, primero, que todos los esquemas de integración, todos, sin distinción, hablan de fortalecer cadenas de valor. Por lo tanto, eso parece ser una oportunidad interesante para que por allí transiten las políticas públicas, considerando que además, como bien mencionaba Alicia, a las translatinas este discurso les parece atractivo. Por lo tanto, nos parece que hay una oportunidad dorada, una ventana de oportunidad para que la política pública, en diálogo con las translatinas, en diálogo con organizaciones empresariales, y este diálogo lo hemos tenido con Alacero, es decir, con los industriales siderúrgicos latinoamericanos, y se han subido a este carro, sea posible entonces explorar las posibilidades de gestar estas cadenas de valor subregionales, en América del Sur, en el área andina, en México, Centroamérica, y sobre esa base, partiendo por la dimensión empresarial productiva, se pueden ir sumando los esfuerzos de política pública para ver cómo se puede ir avanzando con mucho pragmatismo, con mucho realismo. Esto no es algo que se resuelva de un día para otro, pero explorando esas condiciones y moviendo la política en esa dirección. Si en ese devenir es necesario ajustar los esquemas de integración, será algo que habrá que evaluar en ese momento. Pero sí, yo llamo la atención sobre lo siguiente, un hecho que se ha destacado poco en este diálogo Alianza de Pacífico-Mercosur. ¿Cuál es uno de los principales eventos empresariales de los últimos años? Es la fusión de LAN y TAM. Una en el Atlántico, otra en el Pacífico. ¿Por qué en ese sector sí y en otros no? Gracias. Vamos a tomar varias preguntas desde Ciudad de México. Los periodistas nos acompañan en nuestra subsede regional ahí. Rosalba Amezcua, del diario Capital de México, pregunta, desde el punto de vista de la CEPAL, ¿qué requiere México para salir del estancamiento económico? Y Evelyn Villarelo, de Infocel Financiero, tiene dos interrogantes. La primera, en el caso de México, el crecimiento de 4,9% en exportaciones, ¿contempla el efecto de las reformas estructurales? Y la segunda, sobre la situación actual de la Unión Europea, ¿se vislumbra una recuperación de su economía en un escenario más optimista? De no ser así, ¿qué impactos negativos ocasionaría a los países de América Latina y específicamente a México? Bueno, la pregunta de qué requiere México para salir del estancamiento económico, yo creo que México es una economía que está en cierta forma ya saliendo del estancamiento económico, sobre todo por su, digamos, por su vinculación tan estrecha con Estados Unidos. O sea, México, digamos, va a crecer este año y seguramente en el 2015 va a tener también un crecimiento interesante. Nosotros estimamos que México en el 2014 va a crecer un 2.5% aproximadamente y posiblemente en el 2015 pueda crecer un punto más. ¿Qué requiere, digamos, quizá para salir con mayor dinamismo del estancamiento que se refiere? Pero yo digo que no es estancamiento en ese sentido, porque es 2.5, el año entrante posiblemente 3.5. Bueno, uno, la implementación de las 11 reformas. Yo creo que las 11 reformas estructurales que México ha propuesto, todas ellas tienen una gran relevancia. Yo pienso que desde la reforma de telecomunicaciones, de competitividad, la de fiscal, la energética, en fin, o sea, hay una cantidad de reformas que todas ellas lo que tienen que lograr es que se mejore el potencial productivo. Si México logra mejorar su potencial productivo, teniendo la proximidad del mercado norteamericano y la posibilidad incluso de expandir hacia Sudamérica y Centroamérica
con mayor fuerza. México también está empleando una estrategia muy fuerte en materia de su expansión hacia el Caribe. Entonces, creo que ese es un punto importante. Segundo, creo que el fortalecimiento de las instituciones, o sea, México tiene que avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, en la confianza en las instituciones. Creo que ese tema de la confianza es muy importante, especialmente en la reforma fiscal. Sin duda, una política industrial activa que incluya a la pequeña y mediana empresa. Ahí, por ejemplo, la reforma relativa a financiamiento inclusivo, o sea, la reforma financiera, es muy importante. Creo que es una reforma que da las señales correctas. Entonces, si se aplican las reformas y si realmente estas tienen éxito, creo que México tiene buenas perspectivas. En donde quizás hay que apuntalar más es en el tema de la igualdad y en el tema social, porque mientras más nosotros pensamos que mientras más desigualdad existe, menos posibilidades hay de verdaderamente salir de la pobreza, de la desigualdad, y por ello creemos que hay que apuntalar instituciones. Y nosotros hemos dicho que una de las instituciones que hay que apuntalar, por cierto, son las instituciones laborales, y en ese sentido pues hemos invitado a un diálogo, por ejemplo, a un debate sobre el salario mínimo en México, que pensamos que debe ir a la par, porque también se habló de una reforma laboral, pero que no planteó claramente qué hacer con esta institución social tan importante. En relación a si el crecimiento del 4.9% de las exportaciones contempla el efecto de las reformas, bueno, yo te diría que realmente es esencialmente una respuesta al desempeño de la economía norteamericana. Todavía las reformas estructurales, es muy difícil todavía tener una evaluación del impacto de las reformas estructurales. En algunos casos se está incluso discutiendo las leyes específicas o los reglamentos, entonces todavía no hay un efecto directo. Sí puede haber un ambiente distinto, ¿verdad? Es decir, es verdad que puede haber un ambiente diferente, por ejemplo, del sector empresarial, en donde ya se ve, digamos, un ánimo diferente para la exportación y demás, pero es difícil decir si ya, no hay una correlación, no hay una evidencia directa del impacto de las reformas en el comercio. En relación a la situación de la Unión Europea, la recuperación de su economía, ¿será o no será? Yo creo que la verdad nuestra visión es un poco, no es muy optimista en realidad en relación a la Unión Europea. Nosotros pensamos que la Unión Europea no está repuntando, no se le ve salida, inclusive ha habido artículos muy importantes donde sale claramente cómo estamos hablando de un escenario que incluso el Fondo Monetario le llama la normalidad mediocre, y en gran medida eso se refiere al estancamiento que está viviendo la Unión Europea. Ahora, para México, la Unión Europea, vamos a ver, México exporta a Estados Unidos, la estructura del país, la estructura exportadora en el 2013, el 80%, casi el 80%, 78.9%. A la Unión Europea, México tiene una estructura de exportación de 5.2%, hacia Asia 4.9%. Y hacia el resto de América Latina 7.2%. Entonces, a México le pega menos lo que pase en la Unión Europea en el sentido comercial. Quizás en otros aspectos es más fuerte. Es fuerte lo de la Unión Europea porque le pega a todo el comercio y sobre todo a China, en cierta forma a Asia, porque también ahí hay un problema. En donde quizás pueda ser más relevante es en el tema de las importaciones. México importa de la Unión Europea alrededor de 11% de su estructura, y eso sí cayó fuertemente, o cayó realmente entre enero y junio del 2014, las importaciones desde la Unión Europea cayeron a menos 0.1%. Las exportaciones a la Unión Europea no cayeron, en realidad siguen positivas, 2.2%, claro, obviamente comparando con la estructura ideal, digamos que es el 5.2%, pues sí, hay una desaceleración. Pero en verdad creo que los impactos más fuertes hacia México vienen por el lado de Estados Unidos.
Muy bien, vamos a leer ahora la pregunta del periodista argentino Juan Manuel Nievas de la agencia Diarios y Noticias de Buenos Aires. En el caso argentino, ¿influye en los datos de comercio proporcionados hoy por la CEPAL la decisión del gobierno de restringir a empresas el envío de remesas o dividendos a sus casas matrices en el exterior? Y voy a leer una pregunta o dos relacionadas desde Brasil. Correio Brasiliense. El director Osvaldo Rosales apuntó la recesión de Brasil, Argentina y Venezuela como motivos para el débil desempeño del comercio en el bloque. Me gustaría saber si podría explicar mejor esto. Y la segunda pregunta de Brasil es de Brasil Económico. Brasil está entre los países de peor desempeño en las exportaciones en 2014, según los datos presentados hoy por la CEPAL. ¿Se trata solo del impacto de la falta de dinamismo externo o el país tendría también problemas internos que enfrentar? En relación a la pregunta de Argentina, gran parte del comercio argentino se explica por el precio de los productos agrícolas y fundamentalmente de la soja, que no han caído tan fuertemente como el resto. El impacto de restringir las remesas implica o tiene una implicación específica, y es que posiblemente estas se están reinvirtiendo en Argentina. Entonces, en este sentido, Argentina no tiene la misma característica de los otros países. En los otros países de la región hay una salida de remesas importantes y también una salida de dividendos a sus casas matrices de las empresas, y eso es lo que Argentina ha restringido. Y lo ha restringido al menos con la óptica de que esto se pueda reinvertir en estas utilidades, se reinviertan en el país y mejoren la plataforma exportadora a mediano plazo y no necesariamente salgan del país. Este es un tema de toda la región, o sea, la salida de remesas y de dividendos está ocurriendo y creo que la verdad es que nosotros no creemos que sea necesario o positivo restringir la repatriación de utilidades. Por el contrario, o sea, más que restringirlas, hay que incentivar a que se queden. Esa es la diferencia. O sea, la verdad es que sería ideal que todas los dividendos y las utilidades que tienen las empresas pudieran reinvertirse en la propia región. Obviamente por la crisis en Europa y en las casas matrices de los otros los otros países desarrollados, pues lógicamente ha habido una cierta salida, pero lo que nosotros vemos es que lo que hay que hacer es potenciar realmente el hecho de que estas remesas o estos dividendos se reinviertan en los propios países o en la propia región. Paso la pregunta directa a Osvaldo, la de Brasil. Gracias. Se me quedó la última consulta de Oxford y aprovecho de reseñarla brevemente. Cuando hablaba de la coordinación entre la política industrial, comercial y macroeconómica, me refería a lo siguiente. Todo indica que, al menos en los próximos 2 años, vamos a enfrentar un escenario externo que tanto por el lado comercial como por el lado financiero va a apuntar a una estrechez más que abundancia y por lo tanto presiones sobre el saldo en cuenta corriente. Eso significa presiones sobre la moneda, presiones devaluatorias. Ahora, esas presiones devaluatorias se pueden expresar en inflación o en devaluación efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es el momento entonces de cuidar equilibrio fiscal, equilibrio en cuenta corriente, de manera que esa presión devaluatoria se manifieste en una devaluación efectiva y no sea anulada por la inflación, porque en ese contexto claramente se transforma en una devaluación desestabilizadora que lo único que hace es agravar el escenario macroeconómico. De otra forma, la devaluación, controlando por el lado fiscal y por el lado del sector externo, la expansión del gasto, por cierto, puede significar un incentivo efectivo a que la región transite hacia una diversificación exportadora. Por supuesto, esto tiene que ser acompañado de señales precisas, en nuestra opinión, de política industrial que vaya ampliando el apoyo a nuevos exportadores, a nuevos emprendedores, a estas cadenas de valor que hemos mencionado, de manera que esto no quede reseñado solo a una
orientación cíclica del tipo de cambio. Y sobre el caso de Brasil, bueno, en todos los casos normalmente la historia muestra que hay una combinación variada de la dimensión externa y la dimensión interna. No tenemos aquí, ¿no es cierto?, una máquina que nos permita definir cuáles son los porcentajes apropiados en cada uno de los casos. Pero lo que sí quisiera indicar es que en el caso de Brasil hay un cambio muy importante en el patrón comercial en los últimos, diría, 10, 12 años. Al inicio de este siglo, la Unión Europea era el principal mercado de destino de las exportaciones de Brasil. Hoy día es China y Asia, de manera muy significativa. Por lo tanto, cuando China pasa de crecer 11% a crecer 7%, sin ninguna duda hay un efecto muy fuerte sobre los productos agrícolas y sobre los productos mineros que Brasil exporta a China, que hoy día es su principal mercado. Por lo tanto, ahí hay un efecto clave de dimensión externa, sin ninguna duda. Y claro, también un mix de política económica con una tasa de interés tan elevada hace muy difícil que la inversión pueda recuperar niveles pretéritos y por lo tanto se puede absorber el rezago en infraestructura y en la expansión de oferta productiva que es necesaria. Es de esperar que los planes de inversión que están en la agenda, que irán madurando en los próximos años, puedan ir abordando esa temática y por lo tanto Brasil pueda retomar tasas de crecimiento superiores al 2 al 3% y por esa vía dinamizar el comercio intrarregional y el propio crecimiento de la subregión. Yo creo que también hay que referirse a que yo creo que la pregunta también se refería a Argentina y a Venezuela. Yo creo que habría que decir ahí que, bueno, Argentina todavía está sufriendo los efectos del ajuste cambiario que se hizo a inicios del año, que impactó la inflación, que disminuyó la renta efectiva real y la economía doméstica. Y también yo creo que esta dinámica del proceso de los holdouts que no ha concluido y que la verdad puede ser que a finales de año esta situación pueda ser resuelta y Argentina pueda salir adelante. Tiene menos deuda, tanto privada como pública externa, lo cual hace que la crisis, que no se pueda o no se deba repetir una situación similar al del 2001, pero esos son los temas que está enfrentando Argentina. Venezuela también está pasando por un momento de alta inflación y problemas de déficit fiscales que están impidiendo políticas de estímulo a la economía, ¿no? Y eso también habría que ponerlo en esa perspectiva. En el caso de Brasil, digo, aparte de lo que ha dicho, por cierto, Osvaldo, Brasil también ha sufrido los efectos de la crisis internacional sobre sus inversiones y también porque tiene una política monetaria más restrictiva, un poco esto y lo ha hecho para mantener las tasas de inflación en el rango de políticas y bueno, ha tenido resultado. Brasil tiene una inflación más baja. Y entonces, pues creo que también ha sufrido el tema de los precios de los commodities. Quizás lo relevante también en el caso de Brasil, un poco lo que aducía también Osvaldo, es su estructura exportadora. La verdad es que sí, la estructura exportadora de Brasil ha ido cambiando. Antes, digamos, es una estructura que depende más de Asia, prácticamente 32%, y de este 32, 19 es China. En tanto que la Unión Europea, también para Brasil, la Unión Europea es muy importante porque también pesa 19%. Entonces, la desaceleración en Europa le ha pegado más a Brasil que a ningún otro país de la región. Yo creo que eso hay que decirlo, porque es el 19% el peso que tiene en su estructura exportadora la Unión Europea en exportaciones y 21% en importaciones. Entonces, ahí hay un efecto mucho más directo para un país específico como es el caso de Brasil. Eso sería. Se me quedó esa parte de la explicación del peso relativo de Argentina a Brasil en el comercio intrarregional y vamos a responder solo con las cifras del primer semestre, es decir, son cifras efectivas, cifras oficiales, que nos muestran que en el caso de Argentina, en el primer semestre, las exportaciones muestran una caída de 10%, pero las exportaciones dirigidas a la región caen un 16%.
Y en el caso de Brasil, cifras del primer semestre, insisto, las exportaciones totales caen 3% y las exportaciones a la región caen 13%. Es decir, considerando el tamaño relativo de Brasil y de Argentina, más el intenso comercio interregional que ellos tienen, particularmente en el ámbito automotriz, eso hace que la influencia de esa interacción sea la explicación básica de por qué el comercio interregional está cayendo e incluso de por qué el comercio regional o las exportaciones regionales están cayendo. Ya decíamos que si excluyésemos a Argentina y Brasil del cálculo, lo que veríamos es que el valor de las exportaciones de la región, excluido Argentina y Brasil, subiría 2% y no 0,8% como es el resultado global. Muy bien, antes de cerrar esta conferencia de prensa, vamos a dar espacio a los periodistas que nos acompañan aquí en la sede de la CEPAL por si hay alguna última interrogante. ¿No? Muy bien, cerramos entonces la conferencia de prensa de presentación del panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2014. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden que la Unidad de Información Pública de la CEPAL queda a disposición de ustedes para nuevas interrogantes, aclaraciones o pedidos nuevos de información. Gracias.